Hola a todos y como siempre bienvenidos a Innovación Jurídica. Espero que se encuentren con mucha emoción, con muchas ganas de adquirir nuevos conocimientos en todo lo que tiene que ver con derecho venezolano, en materia jurídica. Y bien, quería iniciar este audio comentándoles que el día de ayer me encontraba hablando con una amiga y le hacía una pregunta. ¿Podrías definirme? Yo le preguntaba, ¿podrías definirme cuál es la diferencia o cuál es la definición de los bienes muebles y los bienes inmuebles? Ella, ya casi olvidando esos conceptos, me respondió de una forma muy somera: bueno, los bienes muebles son aquellos que se mueven y los bienes inmuebles son aquellos que no se mueven. Y bien, no estaba tan alejada de la realidad, pero ciertamente la definición de esta clasificación de los bienes es un poco más extensa, un poco más compleja. Cuando hablamos de bienes nos referimos a aquellas cosas a las que le podemos dar cierta utilidad. En materia general se puede decir que las cosas y los bienes pueden ser diferenciados en doctrina, pero desde el punto de vista de nuestro Código Civil venezolano no hay distinción entre cosas y bienes, pues usa los términos indistintamente. Ahora bien, lo que sí hace es diferenciar entre bienes muebles y los bienes inmuebles. Para dar una definición, primero tenemos que entender que desde el punto de vista de la movilidad, es decir, si se mueve o no, los bienes pueden ser movidos tanto por fuerzas internas como por fuerzas externas. Normalmente decimos que los bienes muebles son aquellos que pueden ser movidos por fuerzas externas, es decir, un teléfono, un televisor, una cámara, unos cubiertos. Bienes que nosotros mismos, que somos una fuerza externa, los podemos llevar de un lado a otro, o cualquier otra fuerza externa los puede mover. Ahora, los bienes inmuebles decimos que son aquellos que no pueden ser movidos por fuerzas externas. Un edificio, una casa, tractor, o sea, son bienes que difícilmente una fuerza externa puede moverlos. Claro, esto incluso puede tener una excepción, porque digamos en el caso de un terremoto, una casa que es un bien inmueble estaría moviéndose de cierta forma en el momento que se está destruyendo. Por otra parte, hay bienes que también se mueven por fuerzas internas. Es decir, y estos bienes que se mueven por fuerzas internas, o en palabras más sencillas, se mueven por sí solos, son los llamados bienes semovientes, que serían los animales. Entonces, bueno, desde el criterio de la movilidad tenemos que los muebles son aquellos bienes que pueden ser movidos y los bienes inmuebles son aquellos bienes que no pueden ser movidos. El concepto básico que ya nos daba mi amiga cuando le hacía la pregunta. Pero realmente esta definición es un poco simplista. Si queremos de verdad entender qué es un bien mueble y un bien inmueble, tenemos que decir que el criterio es un criterio de utilidad. Entonces, si nos basamos en un criterio de utilidad, vamos a decir que los bienes muebles son aquellos bienes que prestan una mayor utilidad, que prestan un mayor servicio, moviéndose de un lado a otro, pudiendo moverlos. Ahora, por otra parte, los bienes inmuebles son aquellos bienes que prestan una mayor utilidad estando quietos en un sitio determinado. Entonces, ese es el criterio de utilidad. Los bienes muebles son más útiles pudiendo moverlos, los bienes inmuebles son más útiles quedándose quietos. Entonces ahí es cuando vemos que un terremoto puede mover edificios, un tsunami puede mover casas, pero ciertamente, movida o no, entendemos que ese tipo de bienes son más útiles cuando están quietos, cuando están estables en un solo sitio. Ahora, los bienes pueden ser inmuebles tanto por su naturaleza como por su destinación. Los bienes inmuebles por su naturaleza son aquellos bienes que por su propia naturaleza, de su propia estructura básica, están quietos, no pueden ser movidos. Nuevamente, los edificios, las casas, todo este tipo de bienes que desde que son construidos difícilmente pueden ser movidos. Y por otra parte,
Los terrenos también, un terreno no puede ser movido, eso sería un bien inmueble. Y por otra parte están los bienes inmuebles por su destinación. Los bienes inmuebles por su destinación son aquellos bienes que en principio son muebles, es decir, son bienes muebles por su naturaleza, que por la destinación que se le da se hacen inmuebles. Es decir, es un bien que se le destina a un inmueble y se hace accesorio de este y también se convierte en inmueble. Por ejemplo, yo tengo un local que es un bien inmueble y le destino un aire acondicionado a ese local. Ese aire acondicionado se convierte en un bien inmueble. ¿Por qué se convierte en un bien inmueble? Bueno, porque presta una mejor utilidad estando inmueble en ese local. Y bueno, esa sería entonces la definición de bien mueble, de bien inmueble y las diferentes formas de apreciar cada una de las perspectivas. Tenemos los bienes muebles, los inmuebles, y dentro de los inmuebles tenemos los que son por su naturaleza y los que son por su destinación. Dicho eso, terminamos con el audio de hoy. Espero que haya sido de su agrado y de bastante utilidad.